gracias en acompañarnos a distancia en estos diálogos con la administración pública, hoy precisamente con la secretaria del campo, un tema muy importante porque del campo comemos, nada más así de fácil, y como acabamos de comer, buen provecho. Creo que vale la pena que mencionemos aquí que este tema, tal vez uno de los que menos hablamos, de los que menos tocamos, y que amerita que hagamos varias reflexiones que tienen que ver con la parte constitucional, con la parte legal, porque debe haber algún estímulo para que nuestros amigos del campo, la mayor parte del territorio del Estado, con sus distintas partes que tienen que ver con la agricultura, con la ganadería, con la apicultura, con los bosques, en fin, con tantas actividades que se desarrollan en el campo y de una población que ha padecido y padece lamentablemente el que no la atendamos bien como sociedad. Así es de que quiero agradecerle mucho a mi querida amiga, la secretaria del campo, la contadora Mercedes Colín Guadarrama, a quien le reconozco un gran activismo y un gran cariño por nuestro Estado de México. Gracias, Mercedes, por acompañarnos. Gracias al señor gobernador Alfredo del Mazo por permitirle que nos acompañe en esta reunión, y le pediremos a Stephanie que dé lectura al orden del día, que ya de hecho empezamos. Por favor. Sí, maestro Mauricio. Orden del día para los diálogos con la administración pública, en este caso con la Secretaría del Campo. Número 1, apertura del conversatorio por parte del maestro Mauricio Valdés, coordinador del SECTEC. 2, lista de asistencia, la cual ya ha sido tomada previamente. 3, lectura del orden del día. 4, desarrollo de los diálogos con la administración pública, con la participación de la contadora pública María Mercedes Colín Guadarrama, secretaria de la Secretaría del Campo. 5, preguntas y respuestas. 6, clausura del diálogo. ¿Sería cuánto, maestro? Muchas gracias. Y como tenemos agendado, le corresponde al secretario técnico Rubén Islas conducir los trabajos de esta parte de nuestra reunión. Por favor, Rubén, si gusta. Gracias, Mauricio. Bueno, pues hoy ya nuestra última sesión del día de hoy. Tuvimos en la mañana 2 sesiones de este diálogo con la administración pública, y hoy por la tarde cerramos con este diálogo con la Secretaría del Campo. El sector primario de la economía, que es el campo, es un sector vital para el desarrollo de cualquier sociedad, y como bien lo ha dicho Mauricio, pues de ahí provienen los alimentos, los alimentos que consumimos, pero también todas las materias primas con las cuales son posibles su transformación en el sector secundario o industrial, y después su venta en el sector terciario, que es el ámbito del comercio. El Estado de México ha sido durante muchos años un estado con una producción agrícola muy importante, en maíz, en papa, en muchas áreas de la actividad agropecuaria. La ganadería es muy importante, por ejemplo, en el sur del Estado de México. Tenemos una universidad dedicada exclusivamente al tema de la agricultura, que es la Universidad Autónoma de Chapingo, o el propio Colegio de Posgraduados que está en el oriente del Estado de México. En el oriente del Estado de México. Voy a leer la semblanza de la contadora Mercedes Colín Guadarrama. Ella es contadora pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó estudios en Derecho Municipal por el Instituto de Administración Pública del Estado de México y en Violencia de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana.
Tienen una maestría en Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella fue presidenta municipal en el año 2000 en el municipio de Amanalco, y además fue diputada a la 55 legislatura del Congreso del Estado de México, y también fue diputada en la 59 y en la 60 legislatura local. También fue diputada federal en la 60 legislatura del Congreso de la Unión, y en la administración pública ha desempeñado algunos puestos en el gobierno del Estado de México, como vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. Fue subsecretaria en la Secretaría de Medio Ambiente y titular de la Secretaría del Trabajo. Actualmente, pues, es la secretaria del Campo dentro del gabinete del gobernador Alfredo del Mazo Maza. Pues queda con ustedes la contadora Mercedes Colín, secretaria del Campo de la Administración Pública del Gobierno del Estado. Adelante, secretaria. Muchísimas gracias. Nuevamente, muy buena tarde a todas y a todos ustedes. Agradezco al maestro Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador general del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional del Marco Legal del Estado de México, CETEC, a todos los integrantes de este grupo plural, muchísimas gracias. Los saludo a las y los integrantes del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México. Mujeres y hombres de gran trayectoria en la vida pública de nuestra entidad. Atiendo con mucho gusto la instrucción de nuestro gobernador del Estado, Alfredo del Mazo Maza, sobre todo para participar en este grupo de trabajo para estudiar opiniones, propuestas, puntos de vista sobre la integración de la Constitución local. Como titular de la recién creada Secretaría del Campo, tengo el compromiso de trabajar institucionalmente para contribuir a garantizar la suficiencia alimentaria y el cuidado de los bosques, por lo que contar con un marco normativo fuerte se vuelve un tema prioritario para todos. Es un gusto poder intercambiar puntos de vista y me reitero a su disposición para seguir trabajando por el Estado de México, por un Estado de México más próspero y de mayores oportunidades para las y los mexiquenses. Voy a centrar mi participación en las preguntas enviadas previamente, si me lo permiten. Y bueno, pues estaré contestando a la primera pregunta, que dice que si está actualizado el marco normativo institucional de la dependencia. En cuanto a la actualización del marco normativo institucional de la dependencia, se ha enviado con fecha 25 de mayo a la Secretaría de Finanzas el proyecto de reglamento interior de la Secretaría del Campo, con las modificaciones y observaciones debidamente atendidas para su dictaminación, y estar en posibilidades de continuar con el proceso de validación y publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Se encuentra en curso para su validación ante la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos el proyecto de adhesiones y reforma del libro noveno, que plantea la adecuación del citado ordenamiento conforme a la dinámica del impulso del desarrollo agrícola en el Estado de México. En materia forestal, se requiere mejorar algunos dispositivos con la finalidad de tener un marco legal que permita un mayor campo de actuación que se apegue a las necesidades para salvaguardar los bosques en su totalidad. La segunda pregunta que me hicieron llegar es: ¿la normatividad actual permite afrontar los retos de la dependencia? Se ha actualizado el reglamento interior, tendiente a resolver las situaciones actuales dentro del ámbito de la competencia de cada unidad administrativa. Misma que, conforme a lo puesto en la respuesta
al anterior planteamiento, se encuentra en curso el proceso de validación y publicación en la Gaceta de Gobierno. En materia forestal, la protectora de bosques del Estado de México, Probosque, en el ámbito de su competencia, ha hecho lo necesario para combatir la tala clandestina y garantizar la protección y conservación de los recursos forestales de la entidad. Sin embargo, de conformidad con el artículo 154 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, actualmente la prevención y vigilancia forestal corresponden a la Federación a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lo cual limita a las entidades federativas. La tercera pregunta que me hicieron llegar es: ¿los recursos financieros, materiales, tecnológicos y personales asignados a los programas son suficientes para dar resultados a la población? Desafortunadamente, los recursos financieros, materiales, tecnológicos y personales asignados a los programas no son suficientes para cumplir y dar resultados a la población. Es de destacar que las participaciones de la Federación en el impulso al desarrollo del campo mexiquense han disminuido significativamente. En el 2017 se recibieron recursos federales por 446.2 millones de pesos, mismos que se redujeron en el 83%, al pasar en el 2021 75.8 millones de pesos, mismos que se destinarán a atender la sanidad agropecuaria con 45.6 millones de pesos y la infraestructura hidroagrícola con 2 millones de pesos, por supuesto, son insuficientes. El presupuesto asignado a la protectora de bosques no es suficiente. En los ejercicios 2020 y 2021 se han solicitado adecuaciones presupuestarias, ampliaciones líquidas y no líquidas ante la Secretaría de Finanzas para poder cubrir los programas con que cuenta el organismo, así como los gastos de... La pregunta número 4 consiste: ¿con qué modificaciones normativas se mejoraría el desempeño de la dependencia? Se tendría que reformar el reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y el Código para la Biodiversidad del Estado de México. Esto con la finalidad de poder contar con todas y cada una de las atribuciones encaminadas al cumplimiento del objetivo de Probosque, ya que actualmente, al ser una atribución de la Federación, derivan de su voluntad para poder otorgarlas, lo cual está sujeto a cuestiones políticas, dejando de lado el objetivo del Estado de garantizar el respeto al derecho humano citado en las líneas precedentes. Es pertinente señalar que la Federación, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, no cuenta con los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros necesarios para garantizar la sustentabilidad de los bosques en el Estado de México, lo cual genera un riesgo inminente del daño de los recursos forestales, principalmente en las zonas de alta incidencia de tala clandestina. Pregunta número 5 dice que si existen atribuciones fiscales que puedan transferirse al Estado para atender problemas públicos del ámbito de dependencia. Se tendría que transferir al Estado diversas atribuciones mediante reformas a la normatividad federal y estatal, principalmente en cuanto a la inspección y vigilancia forestal. Esto con el objeto de atender los problemas públicos que se han presentado en la entidad mexiquense. Es importante destacar que conforme a lo señalado en el artículo 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se ha venido limitando al Estado en la suscripción de diversos convenios específicos para la asunción de funciones, siendo así que el 15 de septiembre
de 2017, inició el último suscrito entre la Federación y el Gobierno del Estado de México para coadyuvar en las labores de inspección y vigilancia de la entidad. A partir de esa fecha, Probosque ha promovido acercamientos y ha realizado las gestiones necesarias ante la Federación para la renovación de dicho convenio, cumpliendo con los requisitos legales. De forma particular, el 29 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emite la evaluación de los requerimientos formulados al Gobierno del Estado de México por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para la asunción de funciones en materia de inspección y vigilancia forestal, en el que se hizo constar que los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros que el Estado de México destina para asumir dichas funciones son satisfactorios. No obstante, a la fecha no se ha obtenido respuesta positiva para la firma tan importante de este instrumento, por lo que su transferencia mediante instrumento jurídico continuaría limitando la soberanía de las entidades federativas en cuanto a materia forestal se trata. Por tal motivo se reitera la necesidad de reformar la normatividad para que se pueda ya contar en su totalidad con las atribuciones necesarias encaminadas a la necesitada sustentabilidad de los recursos forestales, mejorando así el desempeño de la protectora de bosques del Estado de México en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Sería cuanto y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretaria. Vamos a pasar a nuestra etapa de preguntas y respuestas, así que está abierta el micrófono para las intervenciones de los miembros del Grupo Plural y del secretariado. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra para hacer preguntas? Bueno, me está pidiendo aquí el uso de la palabra nuestro coordinador Mauricio Valdés. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, secretaria. Ha resultado muy interesante este enfoque que le ha dado a la parte relativa a los bosques, porque es, desde luego, una de las grandes preocupaciones que tenemos en el Estado de México, y por las noticias que luego se difunden, pues la tala que hay en nuestras zonas y que lamentablemente ya entendemos debiera ser precisamente uno de los temas fundamentales de nuestra legislación y uno de los temas fundamentales de lo que es la protección de nuestro ambiente, porque los bosques tienen enormes condiciones de vida para los seres humanos. Sin embargo, aquí en el estado tuvimos un gobernador que luego le puso tanto entusiasmo a la parte del campo. Me refiero al ingeniero Salvador Sánchez Colín, que impulsó la fruticultura y todavía dejó huella en muchos lugares. Sin embargo, no se ve lo mismo ahora en el campo en general. Fruticultura, bueno, formó la Escuela Nacional de Fruticultura, la Comisión Nacional de Fruticultura, y de hecho, a nivel nacional, eso como que ha sido soslayado. En el tema de floricultura, hemos tenido experiencias muy positivas, zonas, municipios que se mantienen de la floricultura, que estoy cierto, lo que es Villaguerrero y Tenancingo, desde luego una parte de Texcoco todavía,
pero que han tenido a veces dificultades en la comercialización, en la exportación misma. Durante un tiempo hubo una exportación importante a Estados Unidos de flor. En el tema de la apicultura, también durante un tiempo nos distinguimos en esas zonas, por cierto, de una buena producción. Recuerdo cuando el gobernador era el profesor Carlos Hank, la porcicultura también, allá en Portes Gil, la granja que se fundó y algunas otras instalaciones donde se impulsó esto. La avicultura, que hoy prácticamente, creo que ya ni Jilotepec tiene esa producción que tuvimos antes de huevo y de carne, de aves. La ganadería, que ha sido también muy golpeada, muy afectada, y no sé si en el área de la Secretaría del Campo le corresponda también ver la parte de acuacultura, no sé si está en alguna otra área. Menciono todas estas ramas del campo porque mi impresión, y es la pregunta que yo le hago, es que requiere mayor vigor jurídico para que esto sea una de las áreas de mayor protección de la sociedad mexiquense. Es un poco extraño que habiendo, por lo menos que yo recuerde, 5 premios nacionales de ciencias en materia agronómica, que por cierto radican allá en Texcoco, del Colegio de Postgraduados, no los veamos en activo, y es tal vez algo que no sé si tenga que ver con la reforma constitucional o algo tendríamos que hacer para acercar más la Universidad de Chapingo, el Colegio de Postgraduados, con las actividades que desarrollamos. Lo mismo en el tema de alimentos, porque darle alimentación a casi 18 millones de habitantes en el Estado de México es todo un reto, todo un reto. Daría como para señalarlo, por eso lo menciono, como una prioridad constitucional local. Ya sabemos que en la Constitución Federal se señala así, pero algo tendríamos, se me ocurre pensarlo solamente así, tal vez en el tema de sustitución de importaciones. Es curioso ver cómo en los supermercados, sobre todo de estas cadenas conectadas con cadenas norteamericanas, y dado el Tratado de Libre Comercio, pues se encuentra uno más bien fruta que viene de Estados Unidos a fruta de aquí del Estado de México. Me gustaría mucho conocer su óptica, su punto de vista. ¿Cómo ve esto? Y si tuviéramos que hacer algo en materia constitucional, esto es lo que nos ayudaría mucho para nuestro trabajo, porque no todo es constitución, pero lo que nos toca ahora revisar es eso, y tal vez en su experiencia y en su conocimiento y el de sus colaboradores, algo podemos hacer. Esa es nuestra intención hoy día de estar dialogando con usted, secretario. Y muchas gracias por su atención. Gracias, Mauricio. ¿Tenemos más intervenciones, más preguntas? ¿No? Bueno, Palmira Tapia. Adelante, Palmira. Sí, gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias, secretaria, por la exposición que nos ha dado el día de hoy. Es un tema que pues, he escuchado desde hace mucho, que siempre decimos que el campo está en crisis, pero realmente
vienen gobiernos, se van y parece que los mismos problemas subsisten. Y a mí me gustaría conocer, secretaria, su opinión sobre el tema del campo. ¿Hay alguna oportunidad dentro del marco constitucional? O más bien donde hay que ver, pues es en términos de política pública y no tanto irnos a la Constitución o incluso en el marco legal. No, más bien en este contexto de una política pública, una política de Estado, pues que tendría que ser muy compleja, como es el problema en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, el tema del maíz, hace poco leía pues que 80% de los hogares que se dedican a la producción de maíz pues es para su autoconsumo. Entonces, pues tiene que ver con toda una dinámica familiar, el contexto donde viven estos hogares, ¿no? ¿Cómo hacemos redituable esa economía? No sé si falta una comprensión del fenómeno y eso es pues muy paradójico, pues las bases de la Constitución del 17 pues se da en un contexto donde el campo, pues toda la importancia simbólica, ¿no? En tantos sentidos que ha tenido para el Estado mexicano. Entonces, pues paradójicamente, aun cuando en ese contexto, pues tiene una importancia toral, pues después de muchos años, pues resulta que estas familias se dedican al autoconsumo. Entonces, ¿cómo hacen para que no solamente tener seguridad alimentaria, ¿no? Sino convertir pues estas en zonas productivas? Entonces me gustaría pues conocer su reflexión, secretaria, dónde hay un espacio de oportunidad y lo pongo en el marco de los trabajos que se están haciendo en este secretariado, que es no solo la revisión de la Constitución del Estado de México, sino también del marco institucional. Y en esto último, pues va a tener incidencia, pues incluso en el diseño institucional, ¿no? En el que hemos vivido en el Estado de México. Entonces, por su comentario, pues le agradezco y pues reconozco el trabajo que está haciendo, le deseo mucho éxito, un tema tan complicado. Y pues muchas gracias. ¿Sería cuánto, Mauricio? Gracias, Palmira Tapia. ¿Tenemos a alguien más? No. ¿No? Bueno, yo simplemente quisiera hacer una pregunta muy concreta. ¿Cómo andamos en cifras en el Estado de México respecto a la producción agropecuaria? ¿Cómo andamos, en qué lugares andamos en producción de maíz, de papa, de flores? Tenemos un gran sector floricultor en Coatepec, Harinas, Villaguerrero, ¿no? ¿Cómo andamos en producción de carne de aves, de pollo, de pollo y de cerdo? ¿Cómo andamos nosotros respecto de otros estados de la República? Hemos caído en producción, nos han ganado otros estados, ya no somos, digamos, como fuimos algún tiempo, como una especie de granero del país, sobre todo en tema de producción de maíz. Esa sería mi pregunta de manera muy concreta, secretaria. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias. Procedo a dar respuesta. Sí, adelante. Gracias. En cuanto a la pregunta que nos hace el maestro Mauricio Valdés, el marco jurídico no consideramos que sea el problema central para el campo mexiquense. Efectivamente, nos ha dado una remembranza sobre todo de los cultivos más importantes que tenemos en nuestro estado. Y quisiera empezar con lo que es la fruticultura, que él nos hizo favor de mencionar. Quiero comentarles que estamos retomando en el gobierno del Estado del Mazo
estamos retomando todo lo que es la fruticultura. Hoy tenemos 18 viveros forestales a nivel estatal y dentro de nuestros viveros producimos alrededor de 15 millones de plantas anuales, que esto nos sirve para la reforestación de nuestro estado. Pero además, dentro de estos viveros, estamos ya trabajando también lo que es el árbol frutal. Es muy importante reactivar la fruticultura en el estado, pero sobre todo también decirles que estamos trabajando ya por zonas, por ejemplo, Atlacomulco es una zona muy importante para el cultivo de la manzana. Hemos estado trabajando porque vamos a tener manzana inclusive de mejor calidad que la que se produce en Chihuahua. Y tenemos zonas como es el lado de Temascaltepec, donde tenemos esta zona productora de durazno muy importante. Pero quiero comentar también que aunado a esto, el señor gobernador nos ha instruido tener algunos proyectos estratégicos, no solo en cuanto a árboles frutales, sino también proyectos estratégicos como el agave, el árbol del café, que le estamos dando mucho impulso, y que también es muy importante en esta zona sur para poder, sobre todo, ver la vocación de nuestros campesinos, no solo en la cuestión del maíz, que ahorita más adelante estaré contestando con mucho gusto. Te agradezco la pregunta de la maestra Palmira Tapia, y que bueno, pues en cuanto a la apicultura, que es una actividad también muy importante, la ganadería, por supuesto que estamos trabajando en estos proyectos estratégicos, sobre todo para mantener el liderazgo que tenemos a nivel nacional, como ya lo comentaba también el maestro, en cuanto a la floricultura. Hoy ocupamos el primer lugar a nivel nacional en cuanto a la floricultura. Tenemos una zona muy importante que es la zona de Villaguerrero, esta zona de Iztapan, de La Sal, de Malinalco, que son zonas muy productoras en cultura y que a pesar de la pandemia, nuestros floricultores han seguido produciendo y estamos trabajando sobre todo también para darles ese impulso y mantener ese primer lugar a nivel nacional. En cuanto a la acuacultura, también ocupamos el primer lugar a nivel nacional con una producción acuícola sin litorales. Tenemos hoy en día una producción de trucha muy importante en donde se produce cerca de 25,000 toneladas de trucha anual y que bueno, pues es además trucha, tilapia, tenemos carpa, que eso también es muy importante, tenemos centros acuícolas en nuestro estado, en el centro de Acaque, Cotitlán, ahí se produce carpa por la zona. En el centro Calimaya producimos también trucha arcoíris para repartir también esos alevines a los productores del mercado. Y en el centro acuícola de La Paz, que es Villaguerrero, estamos trabajando también y estamos produciendo lo que es la tilapia. Hoy, ante esta necesidad de producir alimento, estamos trabajando en la Secretaría del Campo para hacer bordos en el estado. Y en cada uno de los bordos, por ejemplo, en la zona sur, estamos sembrando precisamente tilapia para que los campesinos también puedan garantizar su producción, pero además es una situación de autoconsumo y lo que les sobra también, bueno, pues es para su venta. El Estado de México mantiene el consumo del centro del país. La exportación, como bien lo comentaba, es mínima en comparación a la producción por la gran demanda que se tiene en los mercados locales. Casi lo que produce el campo mexiquense es para atender la demanda, sobre todo de los mercados locales. Y bueno, también en cuanto a la pregunta de la maestra Palmira Tapia, quiero decirle que coincido en que la política pública del campo es la herramienta principal para hacer más productivo a nuestro campo. Hoy el gobernador Alfredo del Mazo Maza ha implementado el programa Más Maíz Mexiquense. ¿En qué consiste este programa de Más Maíz Mexiquense? Tiene dos vertientes. El primero, bueno, pues darle el apoyo suficiente para el participante
a los pequeños productores para autoconsumo. Esa es una primera etapa. Quiero comentar que en los últimos 3 años la producción promedio del maíz del campo mexiquense ha sido de 2 millones de toneladas, con lo cual se consolidó en el 4º lugar de producción de maíz a nivel nacional. Según la encuesta nacional agropecuaria de 2019, la problemática de los productores de maíz se concentra en 4 aspectos muy importantes. Principalmente los altos costos de insumos, la falta de capacitación y asistencia técnica, que hoy la estamos haciendo en la Secretaría del Campo, y sobre todo una infraestructura suficiente para la producción. Y bueno, también tenemos problemas de fenómenos climatológicos, que a veces eso pues hace perder a nuestros productores sus cosechas, sus siembras, y que bueno, pues siempre estamos luchando contra estos fenómenos climatológicos, pero que hoy también el señor gobernador nos ha instruido continuar con estos programas como son los seguros campesinos, como son los seguros de gastos catastróficos, para poder asegurar sobre todo las siembras de nuestros productores. La segunda etapa de nuestro programa de Más Maíz Mexiquense es elevar la productividad. Es sobre todo que subamos al 3er lugar en producción de maíz a nivel nacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto no lo vamos a hacer con los pequeños productores. Los pequeños productores producen su maíz solo para su autoconsumo. Lo poquito que les queda, bueno, pues les sirve para poder venderlo adicional. Esta segunda etapa, la Secretaría del Campo ahorita tiene una gama de 100 técnicos que están trabajando sobre todo en todos los municipios para poder detectar quiénes son aquellos productores ya un poquito más grandes de maíz y que podamos llegar a la reconversión del maíz sobre todo híbrido. Muchas veces se confunden y a veces el híbrido es sinónimo de transgénico, lo cual no es cierto. En el Estado de México tenemos a las mejores hibridadoras del país. Les comento, por ejemplo, el maíz criollo para sembrar 1 hectárea con la semilla tradicional, solo el campesino tiene una producción y un rendimiento de 3.5 toneladas de maíz por 1 hectárea. Hoy, con esta capacitación y con esta tecnología que podemos implementar, también tenemos, ustedes lo saben, que el ICAMEX, a través, es una parte es un organismo descentralizado a la Secretaría del Campo, y estamos trabajando para que con la reconversión de criollo a híbrido no solo tengamos 3.5 toneladas de maíz por hectárea, sino que aspiremos a más de 10 toneladas de maíz por hectárea. Hay lugares donde se han experimentado en nuestro estado, en las partes altas, en donde podemos tener hasta 15 toneladas por hectárea. Eso es muy importante. Y esta es la segunda etapa de este programa que nos ha instruido el señor gobernador de Más Maíz Mexiquense, y que bueno, con esto aspiramos, por supuesto, no solo a tener el 4º lugar de maíz, de producción de maíz a nivel nacional, sino el 3er lugar. Tenemos el 1er lugar en producción de ovinos también, que eso también es muy importante. Y que bueno, pues que estamos sobre todo trabajando con políticas públicas, sobre todo también por regiones, porque es muy importante tener la vocación de las regiones en nuestro estado para poder, sobre todo, implementar nuestra productividad en nuestro estado y poder, sobre todo, reactivar nuestro campo mexiquense, que es muy importante, sobre todo, no solo para el autoconsumo, sino también para ir manteniendo esos primeros lugares en floricultura, en acuacultura sin litorales. Tenemos también el 3er lugar en producción de aguacate, después de Michoacán y de Jalisco, que eso también es muy importante. Y lo que tenemos que hacer es precisamente, ya se les comentaba en la intervención, tener esos presupuestos que sean importantes para poder ayudar a nuestros campesinos y a nuestra gente del campo.
¿Hubo alguna otra pregunta que se me haya pasado? Creo que sí, ¿verdad? No, ¿verdad? no, Ya le no. di Tenemos otra pregunta por aquí. Nuestra compañera Xochitl Arzola quiere hacer una pregunta. Xochitl. Sí, gracias. Secretaria, ¿por qué el Estado de México le apuesta a especies invasoras? Es decir, ¿por qué a la trucha? ¿Por qué no al ajolote? ¿Por qué a la manzana? ¿Por qué no al zacate? Es decir, ¿por qué el fomento es a las especies invasoras que además pues generan un desequilibrio ecológico en el Estado de México? ¿Y por qué no apostar a especies endémicas de la región o del propio estado? Bueno, quiero comentarle que, bueno, en el caso de la trucha, de las demás, tilapia, incluso se me olvidó comentarles la rana toro, yo creo que son especies de autoconsumo. Le apostamos porque además tenemos, usted sabe, por ejemplo, que la trucha se da solo con agua de manantiales. Afortunadamente nosotros en el estado tenemos a los mejores bosques, tenemos manantiales muy importantes y realmente, bueno, pues es para el autoconsumo. Además, la trucha tiende a tener las mismas características de un salmón y es rica en omega y por supuesto que para el consumo de nuestros mexiquenses es muy importante. En cuanto a estas especies endémicas, como menciona usted, ajolote, hay un proyecto sobre todo de ajolote, no se da en todos lados. Se hacen estudios muy importantes para poder, sobre todo, ver en qué zonas podemos seguir con esa preservación de esta especie. Quiero comentarle que hace algunos años, que tuve la oportunidad también de trabajar en mi región, había programas inclusive del gobierno federal mezclados con recursos estatales precisamente para preservar este tipo de especies. No solo de ajolote, sino de otras especies que están en peligro de extinción también. Aquí es donde tenemos que tener sobre todo esa coordinación y aterrizar esas políticas públicas en coordinación con los 3 niveles de gobierno. Es muy importante que los 3 niveles de gobierno, sobre todo, estemos involucrados en esta preservación de estas especies. Por ejemplo, el ajolote se da sobre todo en áreas naturales protegidas. Ya es un asunto federal. Hay por eso que al principio de mi participación... Perdón que le interrumpa, es que se escucha mucho ruido desde la sala donde están Mauricio y Rubén. Se oye mucho ruido, no sé por qué. No, aquí no. No, aquí estamos totalmente callados. Bueno, ok. Perdón. Puede ser el ambiente por ahí. Sí, seguramente. Perdón, entonces les comentaba que por eso es muy importante la asunción de funciones, que en esta coordinación de asunción de funciones podemos coordinarnos en grandes proyectos. Estos proyectos que se lleven a cabo tanto con el gobierno estatal, con el gobierno federal, pues para poder seguir preservando estas especies endémicas y que por supuesto que son muy importantes y que en nuestro estado tenemos que hacer esta tarea. Yo espero haberle contestado la pregunta a nuestra amiga Xochitl. Muchas gracias, secretaria. Pues no tenemos más preguntas, así que le voy a dar la palabra a nuestro coordinador Mauricio Valdés para cerrar este último conversatorio del día de hoy. Mauricio. Muchas gracias, secretaria. Resulta siempre muy interesante escuchar pues estos temas de los que hablamos poco en lo cotidiano, pero que son tan importantes como usted lo ha demostrado en su intervención en esta tarde. Ya no abundamos de más, pero le voy a decir por qué luego tocamos tantos temas y por qué en un secretariado técnico que va a revisar la Constitución. Porque la expresión más nítida de una política de gobierno es precisamente en las leyes
y en los presupuestos. Y cuando uno observa, como bien lo dijo usted, la falta de recursos, pensamos pues que ahí es donde tenemos que ir incidiendo para el apoyo que requiere el campo mexiquense. Así es de que no tocamos, es tan vasto el tema del campo que le voy a platicar a usted, pero comentaba aquí en corto con Rubén, países como Ceilán, que han, Sri Lanka, que han crecido precisamente por la producción de té, por ejemplo, y todo lo que es la parte de la herbolaria que puede significar ocupación para el campo, que poco entramos en eso. Bueno, en Texcoco tenemos ahí al experto Eric Estrada, que ha hecho pues gran trinchera de lucha en ese terreno. Y tenemos otro texcocano, Premio Nacional de Ciencias, Alfonso Larqué Saavedra, que ha hecho estudios sobre un árbol que está desarrollado en la península de Yucatán, que es el árbol llamado Ramón. Ojalá quisieran sus auxiliares técnicos luego estudiar al respecto, porque este árbol del Ramón podía ser una solución para alimento no solo del ganado, sino también para consumo humano. Hay estudios ahí al respecto. Por eso mencionaba la necesidad de coordinar más al gobierno del estado con universidades como Chapingo o como el Colegio de Posgraduados, y no se diga el CIMIT, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que está por allá en Texcoco. Pero sabemos pues que no es nada sencillo, insisto, por lo vasto que es, pero queremos reiterarnos a sus órdenes para apoyar al campo, principalmente en la tarea que usted desarrolla. Agradecerle a usted, a su equipo de trabajo, su participación, y decirle que estamos más que abiertos y listos para cualquier propuesta. Usted tiene la experiencia de legisladora muy destacada y ya sabe que aquí de eso pedimos nuestra limosna, como diríamos coloquialmente, de propuestas, de iniciativas. Bienvenidas siempre. Gracias, secretaria, muy gentil, y gracias a los integrantes del secretariado y del Grupo Plural. ¿Quisiera agregar algo, secretaria? Solo agradecer gentilmente, maestro Mauricio Valdés Rodríguez, sobre todo esta invitación a los integrantes del Grupo Plural y del Secretariado Técnico, reiterarnos a sus órdenes. Yo espero que no sea la primera vez que nos podamos reunir, que podamos platicar. Hay muchos temas muy interesantes, muy importantes, como usted ya lo mencionaba. Efectivamente tenemos convenios con el Colegio Chapingo, tenemos trabajando un proyecto muy interesante con el CEMIR, y bueno, pues hoy tenemos que sumar esfuerzos, tanto los tres niveles de gobierno, las instituciones académicas, que son muy importantes, y que bueno, pues nos reiteramos a las órdenes de usted, de todos ustedes, y bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dan para poder expresar y platicar lo que estamos haciendo en esta Secretaría del Campo recientemente creada, y que estoy segura que con todas las aportaciones llegaremos a buen puerto para poder, sobre todo, dejar un granito de arena para nuestras futuras generaciones. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes y que disfruten el resto del día. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos.